La globalización no se ha detenido en la pesca, tampoco la industrialización. La pesca se ha vuelto difícil para estos pescadores tradicionales. Cada vez hay menos peces y la competencia es feroz. Recorren las aguas codo con los arrastreros industriales. Los europeos y los asiáticos están empobreciendo África. Están robando el pescado africano. Con la sobrepesca y los consiguientes problemas sociales, combinados con el cambio climático, se avecina una catástrofe en África Occidental. La industria pesquera se enfrenta a una crisis sin precedentes. Esto no solo repercute en los caladeros, sino también en la alimentación, y eso tiene consecuencias para el desarrollo de África. En Senegal, 2/3 de la población viven por debajo del umbral de pobreza. Se necesita empleo para mantener a la gente en el país, o al menos la esperanza de un futuro que puedan forjar. En 2023, más de 32,000 africanos llegaron a las Islas Canarias en barco. Cada vez más gente se embarca para buscar fortuna al otro lado del Atlántico. En Senegal, el pescado se considera desde hace mucho tiempo una bendición inagotable. Gracias a una corriente oceánica favorable, los habitantes de la costa se han beneficiado de este abundante recurso durante siglos. Marineros, reparadores de redes, mariscadores, limpiadoras de pescado, ahumadores, mecánicos, carpinteros, reparadores de barcos. Una nación de pescadores. Millones de senegaleses viven tradicionalmente de la pesca. La creciente desertificación del país empuja a muchas personas a las costas, donde trabajan como pescadores. Las capturas abastecen de proteínas a todo el país, incluso al interior. Por desgracia, el pescado que se creía inagotable escasea cada vez más en los últimos años. Por aquel entonces, ni siquiera se podían estimar las poblaciones de peces. Los pescadores nunca volvían a casa con las manos vacías. Durante mucho tiempo, los pescadores podían incluso elegir qué especies querían capturar. Pero eso ha cambiado por completo. Las poblaciones se hunden, las especies se extinguen. Es la primera vez que veo barcas a la venta en Senegal. Me llamo Malik Sen, soy pescador. Tengo 2 barcas con las que salimos al mar todos los días. Antes me ganaba bien la vida, pero eso se acabó. Pedimos prestadas redes, gasolina y dinero para llegar a fin de mes. A veces volvemos y tenemos problemas para devolver todo el dinero. A veces estamos en el mar hasta 20 días o un mes sin traer nada de vuelta. Lo que queda son deudas. Las consecuencias de esta crisis se dejan sentir en toda la costa senegalesa.
Creemos que el pescado viene de Dios y que nunca se acabará. Sin embargo, en los últimos 30 años, hemos notado que cada año hay menos peces. ¿Cuál creen que es la razón de la desaparición de nuestros peces? La culpa es de los barcos extranjeros. Vienen a pescar en nuestras costas y en nuestro territorio. Incluso capturan peces pequeños, como sardinas. Actualmente ni siquiera hay recursos suficientes para nuestras propias barcas. El problema es que las flotas pesqueras extranjeras saquean sin pudor las aguas del Atlántico. ¿Cómo es posible que Senegal, que antes era un país con recursos pesqueros aparentemente inagotables, haya sido despojado de su mayor tesoro? El primer paso de esta evolución fatal se dio a finales de los años 70. Con el pretexto de abastecer a su propia población, Europa se asegura las grandes reservas pesqueras de África. Se trata del primer acuerdo de pesca firmado en el marco del Convenio de Lomé entre la Comunidad Europea y un país, como lo es Senegal. El saqueo de las aguas senegalesas comienza con un apretón de manos. Estos acuerdos de pesca permiten a los buques europeos pescar en aguas senegalesas. ¿Cuáles son las contrapartidas financieras? A pesar de las reiteradas peticiones de los pescadores locales, el contenido de los acuerdos nunca se ha hecho público. En los años 80, las capturas son espectaculares. A los arrastreros europeos autorizados por los acuerdos, pronto se unen otros barcos que quieren su parte del botín. En pocos años, barcos de todo el mundo llegan a África Occidental. El saqueo en el Atlántico ha comenzado. Los arrastreros arrastran pesadas redes por el fondo marino. En el proceso, destruyen los hábitats de la fauna y la flora submarinas. Los pescadores senegaleses asisten impotentes al saqueo de las poblaciones. Sus voces no se oyen ante la armada de la pesca industrial. Lo arrasan todo y luego devuelven al mar el 80% de las capturas. Llegaron a capturar más de 6,000 toneladas al día. En una semana capturaban tanto como la pesca tradicional en un año. Eran buques factoría. Todo lo que capturaban se procesaba directamente en el barco. Mientras los presidentes senegaleses confraternizan con Europa, el océano sigue siendo expoliado. En la década de 2000, la situación era cada vez más crítica para los pescadores, pero seguían sin poder hacer oír su voz. El Estado senegalés no quiso dar marcha atrás en los acuerdos de pesca. Sufrimos crisis bancarias y se puso en peligro el sustento de la gente. Hubo grandes problemas que a menudo provocaron la muerte de personas. No podíamos hablar con nuestras autoridades, solo les interesaba el dinero, mientras que a nosotros nos interesaba el pescado. En 2011 ya están hartos. La ira de los pescadores estalla abiertamente. Deciden unirse contra el gobierno. Abdoulaye Wade, presidente en su segundo mandato, se enfrenta a la competencia de Macky Sall, que promete librar las aguas senegalesas de los barcos extranjeros.
Todos saben que ya no hay peces gordos en este país. Y si las cosas siguen así, no habrá más peces en Senegal en los próximos 2 años. Nuestra estrategia para las elecciones presidenciales de 2012 era que ningún pescador de Senegal votaría el régimen actual, que había firmado los acuerdos de pesca con Europa. Nuestro lema era mi voto, mi futuro. El 25 de marzo de 2012 se conocen los resultados de las elecciones. Macky Sall se convierte en presidente de la República de Senegal. Mis queridos compatriotas, soy el presidente de todos los senegaleses. No hay diferencias entre ustedes. Es una victoria para los pescadores. Es urgente actuar en el sector pesquero. Estoy decidido a revisar las condiciones de expedición de las licencias de pesca y a tomar medidas consecuentes contra los barcos piratas que saquean nuestras poblaciones de peces. Tras la elección de Macky Sall, se suspenden oficialmente los acuerdos de pesca con Europa. Ningún barco europeo podrá pescar en aguas senegalesas. Conseguimos abolir el acuerdo. Llegamos hasta la Unión Europea. Luchamos. Los pescadores recuperan la esperanza. Dos años después, en 2014, Senegal firmó nuevos acuerdos de pesca con la Unión Europea, tras unas negociaciones más justas. Se trata de los primeros acuerdos tras el lanzamiento de nuestra nueva política pesquera común. Esta vez, son transparentes y limitan la autorización de los buques europeos a sectores que los senegaleses no cubren, como la pesca del atún. ¿Se han resuelto los problemas? La realidad detrás de los acuerdos y los discursos políticos es más compleja. Esta aparente victoria de los pescadores senegaleses no ha puesto fin al saqueo en el Atlántico, porque las restricciones se burlan con artimañas. So in the years 2000, mid-2000, there was a big campaign in Senegal to stop the fishing agreement. So that happened. A mediados de la década de 2000, hubo una gran campaña en Senegal para detener los acuerdos pesqueros, y tuvo éxito. El gobierno reconoció lo problemáticos que eran los acuerdos para los pescadores y decidió no prorrogarlos. Se detuvieron. En aquel momento, los pescadores estaban contentos. Lo consideraron una gran victoria. Continuamos vigilando a los buques europeos. Lo que vimos fue que inmediatamente después del fin de los acuerdos, varias docenas de barcos a los que ya no se les permitía pescar en aguas senegalesas izaron la bandera senegalesa. Lamentablemente, con ello fracasó la noble intención del gobierno, que había anunciado: pondremos fin a los acuerdos porque hay demasiada presión sobre nuestros recursos. La práctica de la senegalización se basa en un vacío legal que permite a buques extranjeros navegar bajo bandera senegalesa. Sobre el papel, las empresas propietarias de los barcos son senegalesas en un 51%, pero hay testaferros en juego para propietarios de todos los países. Gracias a este truco, los barcos extranjeros pueden operar en aguas senegalesas como si estuvieran en casa. Estos barcos están estacionados en Dakar. Llegan a Dakar y 24 horas después, el pescado se envía a China o Europa. A un tiempo de esperanza, le sigue un tiempo de decepción. A menudo se habla de barcos senegaleses. No se puede hablar del Fujuanju como si fuera un barco senegalés. Si se investiga al propietario del barco, se ve que es de China. El barco recorrió esta ruta después de zarpar desde aquí. A partir de aquí, la señal deja de ser visible. Si se interrumpe, algo va mal.
Esto significa que el barco estaba pescando en esta zona. El Ministerio de Pesca debe saberlo y las autoridades permanecen en silencio. El dinamismo de la pesca artesanal n'est plus à démontrer. No se puede pasar por alto la importancia de la pesca tradicional. Si tenemos en cuenta el número de barcas y, sobre todo, su contribución a la seguridad alimentaria. Creo que en Senegal nos hemos esforzado mucho, pero no es suficiente. Tenemos que reconocerlo. Seguiremos trabajando para asegurar nuestros recursos. Por supuesto, hay barcos que escapan a nuestro control, pero detectamos la mayoría de los barcos que entran ilegalmente en nuestras aguas nacionales. Mientras que los buques extranjeros que portan una bandera senegalesa se aprovechan de las lagunas legales, otros han optado por ignorar la ley por completo. Muchos barcos extranjeros nunca se han molestado en obtener una licencia. De forma ilegal, saquean descaradamente las aguas de Senegal y de otros lugares de África. El buque ruso Oleg Naidanov es un buen ejemplo de las prácticas pesqueras ilegales denunciadas aquí por los activistas de Greenpeace. El barco no solo pescaba sin autorización alguna, sino que intentaron ocultar su nombre bajo las lonas, lo que está prohibido por la legislación marítima. Tras su elección en 2012, Macky Sall y su gobierno empezaron a tomar medidas enérgicas contra estos saqueadores de océanos. Hoy, el Oleg Naidanov está en manos del gobierno senegalés y bajo vigilancia de la Marina Nacional y la Gendarmería Nacional. Hemos enviado a unos comandos que les han obligado a regresar aquí. Senegal pierde cada año 150.000 millones de francos CFA debido a la pesca ilegal. El Estado senegalés gana batallas individuales, pero los barcos piratas son tan numerosos que parece imposible hacerlos retroceder. Las autoridades no pueden contra los saqueadores. Y como viene ocurriendo desde hace décadas, los pescadores senegaleses se sienten abandonados a su suerte. El colapso de las poblaciones de peces continúa. Las cosas no podrían ir peor para los pescadores senegaleses. Y sin embargo, están empeorando. En las últimas décadas, China se ha convertido en el líder indiscutible de la pesca mundial. En la actualidad, la mayoría de los buques pesqueros extranjeros que pescan frente a las costas de África Occidental proceden de China. En 2012, el presidente Hu Jintao pronunció un memorable discurso en el que llamaba a China a convertirse en una gran potencia marítima. Poco después, en 2013, el gobierno decidió convertir el sector pesquero en una importante cuestión estratégica. Los barcos chinos han penetrado en las aguas pesqueras más ricas del mundo y África Occidental está entre ellas. Al principio se trataba realmente de seguridad alimentaria. A China le preocupaba no tener alimentos suficientes para su población. Poco a poco los motivos se volvieron más económicos. Las empresas chinas querían ganar dinero. El camino del pueblo chino es un mensaje de esperanza que dice que el subdesarrollo no es un destino inevitable. El desarrollo de China traerá más oportunidades a África, y el desarrollo de África aportará nueva vitalidad al desarrollo de China. La flota china ha sido fuertemente subvencionada por su gobierno para cumplir sus objetivos, y estas subvenciones han ido aumentando constantemente con el tiempo. Es una clara señal de la voluntad de China de desarrollar este sector.
China hace hoy lo que antes hacía Europa. Como Europa hizo anteriormente, invoca su seguridad alimentaria cuando envía a conquistar el mundo sus barcos pesqueros subvencionados. Y como Europa, utiliza pesqueros cuyas redes de arrastre son especialmente destructivas. Pero a diferencia de Europa, nunca ha habido un acuerdo de pesca entre Senegal y China. El Estado senegalés se esfuerza por prohibir la pesca ilegal y la sobrepesca en sus aguas. Parece impotente, pero también sumiso ante el saqueo de su riqueza marina, bajo el que sufre toda su población. Por ello son los propios pescadores senegaleses quienes toman en sus manos su destino e intentan luchar por sus derechos, a veces con medios drásticos. Nunca he rehuido representar los intereses de los pescadores. Nunca he rehuido defender los intereses de la gente de Joal Fadioud. Nunca he pensado en lo que podría pasarme. Un día les dije a los pescadores, escuchen, el Estado no va a resolver el problema. Somos nosotros los que tenemos que resolverlo, porque somos nosotros los atacados. Entonces rodeamos un barco, subimos a cubierta y derribamos al capitán, un chino. Eran 5 y les dimos una paliza. Luego llevamos al capitán a mi casa. Lo secuestramos. Si alguien te pega en la mejilla derecha, no puedes poner la otra. Tienes que devolver el golpe con la misma fuerza. Cuando ves esta competencia desleal, esos barcos enormes, auténticos gigantes, y a su lado las pequeñas barcas, cuando ven los barcos pequeños no los esquivan, si no tienen cuidado los arrollan. Si el pescador no se aparta, puede perder la vida. Los pescadores luchan con todas las armas a su disposición. También en las redes sociales, donde circulan multitud de videos incriminatorios de arrastreros extranjeros ilegales, filmados en alta mar, donde ya no parece haber reglas ni leyes. Sus vidas corren peligro regularmente. A veces, marineros locales trabajan a bordo de los buques extranjeros y terminan indignados por las prácticas que en ellos les imponen. Lo que me sorprende es que haya negros en la mayoría de los barcos. El otro día oí a alguien decir que la tripulación no está de acuerdo con lo que hacen. No es culpa de ellos. Incluso a los que trabajan en estos barcos no les gusta cómo van las cosas. Pero todos tienen que ganar dinero para alimentar a sus familias. Por culpa de estos bastardos chinos, no dejamos de publicar en redes sociales, a través de Facebook, Instagram y WhatsApp. Vean ustedes mismos cómo están saqueando nuestras poblaciones de peces. Esto es saqueo. Esto es despilfarro. Seguimos el barco durante 12 kilómetros porque se estaba llevando nuestra red. El comandante chino cogió una barra de hierro. Todos los chinos se armaron. Nos gritaron y nos amenazaron. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban dispuestos a hacernos daño si nos acercábamos más al barco. En un momento dado, sacaron una manguera y rociaron a mis compañeros con agua fría. Lo hicieron durante un buen rato, luego nos rociaron con ácido. Por último, llenaron una olla con ácido y gasóleo. Le prendieron fuego y me la lanzaron. Inmediatamente salté al mar. Tenía quemaduras en las piernas y en la cara. Me quemaron la barriga. Tenía quemaduras por todas partes. Tengo cicatrices por todo el cuerpo. Por eso no nos gustan los chinos.
Me llamo Kwomba Mangane. Llevo 10 años trabajando en el puerto. No conozco otra cosa que este duro trabajo. Tráeme tu celular. Quiero enseñarles la foto de Ablay. Se llama Ablay Diané. Es un buen hijo. Un hijo que quiere a su madre. Solía decirles a sus amigos, ¿cuándo podré ayudar a mi madre? Un día se levantó por la mañana y cuando estaba en la escuela, se dio cuenta de mi situación. Decidió dejar los estudios. Más tarde me llamó y me dijo, mamá, estoy en Marruecos. Le dije, por favor vuelve, quiero verte. Me contestó, no mamá, no voy a volver a casa con las manos vacías. Mamá, tú has luchado por nosotros. Llevas mucho tiempo cansada. Desde el accidente, me he aferrado a mi fe. Sé que Dios da y quita. Me pongo completamente en manos de Dios. No son solo las flotas pesqueras extranjeras las que le hacen la vida difícil a los senegaleses. Ahora existe una nueva amenaza para muchos habitantes de este país de África Occidental. Son casi como un golpe mortal para millones de mujeres y hombres que viven y se alimentan del pescado. Las fábricas de harina de pescado. La fuerte demanda de harina de pescado es relativamente nueva. Existen fábricas de harina de pescado en Senegal y Mauritania desde hace unos 15 años, pero recién ahora se han convertido en el principal factor del colapso de la pesca. No solo los buques industriales extranjeros son responsables, las barcas senegalesas también entregan pescado a las fábricas de harina. En cierto modo, es una historia de esclavitud. Al principio, la fábrica de harina de pescado ofrece un buen precio a los pescadores. Incluso les da un anticipo para sus salidas al mar, lo que es muy importante para los pequeños pescadores que tienen poco dinero. Pero hay una condición. Todo el pescado capturado debe ir a la fábrica. 6 o 9 meses después, el precio pagado por las fábricas baja y el pescador está en apuros porque debe seguir entregando su pescado a los fabricantes de harina. El número de fábricas a lo largo de la costa occidental africana que transforman enormes cantidades de pescado en harina se ha multiplicado en los últimos años. Este polvo de pescado se exporta a Europa y Asia. Las principales víctimas en este caso no son los pescadores tradicionales, sino las mujeres que procesan el pescado. Muy a menudo, los pescadores prefieren vender su pescado a la fábrica de harina antes que a las mujeres. Esto les priva de la materia prima que necesitan para su trabajo. Normalmente estas mesas de secado están cubiertas de pescado en temporada alta, pero hoy están casi vacías. Miles de mujeres que trabajan aquí ahumando o secando el pescado han perdido su empleo. Los sindicatos siguen tan combativos como siempre y organizan acciones para llamar la atención de las autoridades sobre la trágica situación de las mujeres que trabajan en el procesado de pescado. Esperemos que todo vaya bien. ¿Estarán representados los ministerios? ¿Estará presente el gobierno o no? Hemos planeado una gran protesta y las autoridades pesqueras de Kayar estarán presentes.
La mujer es el pilar de la familia en Senegal. La mujer es el pilar de la población. Damos todo lo que ganamos al hogar, a nuestros hijos, a nuestros esposos y a nosotras mismas. Si no alzamos la voz, si no luchamos contra nuestras autoridades para que detengan el establecimiento de fábricas de harina de pescado, a largo plazo desaparecerán los puestos de trabajo de las mujeres en la transformación del pescado. Esta evolución se está produciendo ahora mismo. Inspector Ismaila, usted es el representante del ministro de Pesca y Economía Marítima. Por favor, dígale al ministro que los expedientes llevan demasiado tiempo en los cajones, que se tarda demasiado en tramitarlos y que ya es hora de que se reconozca nuestra importancia. Si se fijan bien, no hay ni una sola mujer en los órganos de decisión. Y eso que somos nosotras, quienes compramos el pescado en las playas y lo procesamos y vendemos en los mercados. Con este trabajo alimentamos a nuestras familias. Después de los pescadores varones, las mujeres son las siguientes víctimas del hundimiento de la industria pesquera. El equilibrio familiar y social de toda una nación se tambalea. Las fábricas de harina de pescado son destructivas porque les quitan el trabajo a las mujeres y privan a la población del interior del país de su base alimentaria con el pescado ahumado. Todo el pescado que antes se procesaba, ahumaba y secaba para venderlo en Senegal y África Occidental se utiliza ahora en las fábricas para producir harina de pescado, desde donde se exporta a Europa o Asia. Sin embargo, el pescado exportado como harina desde Senegal y otros países no se utiliza para alimentar directamente a la población de Europa y Asia, sino a sus animales de granja. De este modo, la alimentación anual de unos 30 millones de personas en África Occidental desaparece en los estómagos de vacas, cerdos, pollos y salmones. Si el pescado capturado sigue enviándose a China o Noruega transformado en harina para alimentar allí el salmón que comemos el domingo a la hora del almuerzo, las consecuencias serán terribles, no solo para el sector pesquero, sino para toda la población de los países de África Occidental afectados. Con la harina de pescado no existe una economía sustentable y la economía sustentable no es posible con las fábricas de harina de pescado. Es una contradicción. Otro punto. Senegal subvenciona la pesca, por ejemplo, reduciendo el precio del combustible para que los pescadores puedan seguir vendiendo pescado. Y estos mismos pescadores cogen el pescado senegalés y lo venden a una fábrica de harina de pescado que lo exportará a Europa para alimentar al salmón europeo que alimentará a los europeos. Las subvenciones senegalesas contribuyen, pues, a alimentar a los europeos, y ello a pesar de que Senegal es un país que depende de la ayuda europea para su desarrollo. En algunos pueblos de la costa, la pirámide de edad presenta un gran desequilibrio. Como en los países en guerra, los hombres de entre 15 y 35 años son escasos. Pero en Senegal reina la paz. Los que faltan se han marchado al extranjero en busca de una vida mejor. Me ocultaron la noticia hasta que llegué a casa de mi madre. Allí me llamaron por teléfono y me dijeron que mi hijo había fallecido. Eso fue todo lo que me dijeron. Y luego lo vi en las redes sociales. Es muy doloroso enterarte así de la muerte de tu hijo. Es muy doloroso. Te rompe el corazón.
No solo está desapareciendo el pescado, sino también parte de la población senegalesa. Esto tiene consecuencias para el desarrollo de África. Hoy, el Mediterráneo es un cementerio. Este mar, que era un mar de civilizaciones, se ha convertido desgraciadamente en un cementerio para todos nuestros jóvenes que creen que el futuro está en otra parte, en la emigración. Y así se da la paradójica situación de que la juventud africana es el principal activo del continente y es una juventud que no cree en sí misma ni en su propio futuro aquí. Son muchos los migrantes que cruzan el mar hacia Europa. Gente joven, desesperada, que corre grandes riesgos por la incierta promesa de una vida mejor. El saqueo del Atlántico es una catástrofe para los pescadores y los demás senegaleses. Y sin embargo, hay muchos hombres y mujeres que no se rinden y siguen luchando para recuperar el control de su destino, que esperan que el pescado, ese regalo de Dios, vuelva a prosperar en las aguas de Senegal. Mi nombre es Ibrahima Diop. Soy senegalés. Estoy aquí desde 2018. Hola. ¿Estás bien? Sí, hoy saldré a la mar. Llegué a España ilegalmente en un barco. Éramos 61 personas. La mayoría de nosotros éramos pescadores. ¿Está todo bien con la familia? Sí, yo estoy bien. Hasta mañana. Que tengas un buen día. Yo era mi propio jefe. Tenía mi propia barca y ganaba mucho dinero. Ahora soy un empleado. Todos los sacrificios que he hecho, los hice por mis hijos. Sé que he sufrido en la vida y sí. Claro que me gustaría volver a casa. Si hoy tuviera los medios, iría inmediatamente. Sin dudarlo. Pero no tengo elección. Min fa pes ten refu mbindes e aye woyo la sukne ya ndet no mak
Inyongolam tare walola engor kanjota espa. Aye wayo la sukne ya indet nomak. Inyongolam tare walola engor kanjota espa. Aye wayo la sukne ya indet nomak. Inyongolam tare walola engor kanjota espa. Aye wayo la sukna ya indet nomak. Inyongolam tare walola engor kanjota espa. Aye wayo la sukna ya indet nomak. Inyongolam tare walola engor kanjota espa.